Bueno, hola jóvenes, espero que ustedes estén bien y su familia también. Esta es una clase para el cuarto medio, que es la clase de cambios de fase. Bien, esta clase realmente me hubiese gustado haberla hecho con ustedes en clases regulares, presenciales, ya que de por sí enreda bastante al principio, pero la verdad que no es tan complicado. Bien, para poder entender primero lo que es cambios de fase, primero voy a tener que explicar las características de cada una de las fases. ¿Cuántas fases o qué es una fase? Una fase se refiere a cómo se distribuyen las partículas de un cuerpo. Es decir, si están más juntas, si están más separadas, si están interaccionando mucho, si están interaccionando poco. Bien, ustedes tendrán que conocer al menos tres estados de la materia o tres fases de la materia. Bien, que es el sólido, líquido y gas. Pero la verdad es que son cuatro. Bien, que es sólido, líquido, gas y plasma. Les voy a ir explicando algunas de las características de cada uno de los estados, que en teoría, para nivel de cuarto medio, ustedes ya tendrían que saber, pero nunca está de más volver a recordar algunas cosas. El estado sólido, su constituyente microscópico, es decir, sus partículas, están muy juntas. Bien, en el estado sólido las partículas están muy juntas. El estado sólido, en cuanto a sus características macroscópicas, es decir, lo que yo veo, es que tiene forma bien definida. Bien, los sólidos, sus partículas están muy juntas, tienen forma definida, tienen una dureza que es variable, es decir, no todos los materiales sólidos tienen la misma dureza, pero generalmente vamos a entender que la dureza de un sólido es alta. Bien, su volumen es definido, por lo tanto su densidad también es definida y son incompresibles. ¿Qué quiere decir incompresibles? Por ejemplo, aquí tengo mi celular en estado sólido. Si yo hago esto, al apretarlo no lo comprimo. Eso es incompresible. El estado líquido, sus partículas están más separadas. Y eso, están más separadas. Lo que va a generarse que en un estado macroscópico, es decir, lo que yo veo, es que no tienen forma definida. Bien, los líquidos toman la forma del contenedor que los contiene, valga la redundancia. Su dureza es baja. Bien, lo que sí, y esto sí que es importante en comparación al estado gaseoso, es que tienen volumen definido y tienen densidad definida. Bien, y también son incompresibles, es decir, no sé, si yo tengo una jeringa con agua, yo le pongo el dedito ahí y aprieto, se van a dar cuenta que no puedo apretar casi nada. Bien, no se puede comprimir el agua. En comparación al estado gaseoso. El estado gaseoso se caracteriza porque sus constituyentes microscópicos, sus partículas, están extremadamente separadas, prácticamente no interaccionan entre sí, lo cual genera que no tiene forma definida. Prácticamente no tiene dureza. O sea, si yo hago esto, van a darse cuenta que el aire lo deformo completamente. No hay volumen definido y no hay densidad definida. Bien, por lo tanto también son compresibles. Les voy a mostrar un simulador, que espero que funcione, donde les muestro cuáles son las características de cada estado. Aquí yo tengo agua en estado sólido. Si ustedes se fijan, las partículas del agua están muy juntas. En el estado líquido están juntas, pero no están como pegadas. Bien, no están estrictamente una al lado de la otra en comparación al estado sólido. Si me fijo en esta partícula, vibra, pero siempre se mantiene relativamente en el mismo lugar. En cuanto, por ejemplo, si yo veo esta partícula, se mueve de un lugar a otro, manteniendo un volumen fijo. En cambio, el estado gaseoso, las partículas se mueven hacia todos lados. Bien, una de las cosas que es muy importante que yo quiero que ustedes sepan es que el estado gaseoso va a ocupar todo el volumen del lugar donde se encuentre. Bien, si yo tengo, por ejemplo, una botella de agua o de una bebida, por ejemplo, que la botella más grande que es de 3 litros. Si yo a esa botella de 3 litros le meto 1 litro de agua, dentro de la botella va a haber 1 litro de agua. Bien, es un volumen definido, se va a ir hacia abajo el agua. Pero si yo abro la botella, supongamos que está vacía, la abro, entra aire, la cierro, lo que va a pasar es que el aire que entra va a ocupar todo el espacio donde se encuentre. Bien, por lo tanto el volumen de aire que tengo son 3 litros. El volumen del gas depende del recipiente donde esté. Si el recipiente fuese de 1 litro, el volumen del gas va a ser 1 litro. Bien, y el estado plasmático se define como un gas que está extremadamente caliente y que a su vez tiene y posee carga eléctrica, está ionizado. Los mejores ejemplos de lo que son el estado plasmático es, por ejemplo, el Sol. Las estrellas principalmente están en estado plásmico o de plasma. Bien, porque son gases que están extremadamente calientes y que también tienen propiedades eléctricas. El mejor ejemplo que uno puede ver aquí en la Tierra son en las tormentas eléctricas. Los rayos, los relámpagos son buenos ejemplos del estado plásmico. Bien.
Y aquí un buen resumen de lo que tengo. Sólido, las partículas muy juntas; líquido, las partículas más separadas; gaseoso, partículas muy separadas; y plásmico, partículas muy separadas y con carga eléctrica. Otra cosa que yo en teoría tendría que asumir que ustedes ya saben son los nombres que reciben las transiciones entre estados. Bien, si por ejemplo yo parto en el estado sólido y yo parto de ese estado, caliento el sólido, por ejemplo un cubito de hielo, lo caliento, hago que el cubito del hielo se derrita. Bien, va a pasar del estado sólido al estado líquido. Ese paso del sólido al líquido se le llama fusión. Si yo tengo agua y la caliento aún más, el agua se va a evaporar. Ese paso se llama de líquido a gas vaporización, o también se le llama evaporación, que es un sinónimo. Hay otro concepto que también se ocupa para el paso del líquido al gas, que es la ebullición. La diferencia entre vaporización o evaporación y la ebullición es que evaporación o vaporización es un proceso que va desde arriba hacia abajo, ¿bien? Por ejemplo, si yo tengo un charco de agua después de un día de lluvia, sale el sol y ese charco se evapora. ¿Por qué? Porque la radiación del sol o el calor viene desde afuera y llega a la superficie, va habiendo un cambio de estado desde arriba hacia abajo. Y por ejemplo, la ebullición, si ustedes se hacen sus ricos fideos en la casa, ustedes se van a fijar que en la olla, a medida que se calienta el agua, abajo de la olla empiezan a salir burbujitas pequeñas que van subiendo. ¿Bien? Eso es ebullición. ¿Bien? Es un proceso que va desde abajo hacia arriba. La palabra ebullir es algo como que sale desde el interior hacia el exterior. Bien, por ejemplo, si yo tengo unas ganas de cantar, por decir algo, tengo un ebullente, o mi deseo de cantar ebulle, sale desde adentro hacia afuera. Bien, cuando yo tengo el paso del estado gaseoso al estado líquido, es lo que nosotros entendemos como la condensación, que es básicamente, por ejemplo, los días de lluvia, si uno está dentro de un auto y los vidrios se empañan, eso es condensación. Bien. Y el paso, este es sumamente simple, del estado líquido al estado sólido es solidificación. Ahora, si yo tengo cambios de temperatura muy bruscos, muy extremos, por ejemplo, si yo tiro un cubito de hielo a un volcán, bien, el cubito de hielo se va a evaporar inmediatamente, es decir, se va a saltar el paso líquido, va a pasar del estado sólido al estado gaseoso. Ese paso se le llama sublimación. Cuando es del sólido al gaseoso, normalmente se le llama sublimación positiva o progresiva. Si yo hago el paso al revés, es decir, por ejemplo, si yo soplara, hiciera como en el espacio la temperatura es extremadamente baja, si yo pudiera hacerlo así. Entonces el gas que yo voy a exhalar en el espacio va a pasar inmediatamente del estado gaseoso al estado sólido. Bien, eso se le llama sublimación inversa, también se le llama sublimación regresiva o negativa. Bien, entonces para ir desde este estado hacia allá hay una absorción de energía, es decir, yo meto energía al sistema. Cuando pasamos del estado gaseoso hacia atrás, hay una liberación de energía, es decir, yo saco energía del sistema. Ahora, quiero mostrarles un simulador, ya que los cambios de fase tienen una característica muy peculiar, y es el siguiente. Aquí yo tengo agua que está, se supone, en este termómetro se está marcando que es una temperatura ambiente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a meterle energía al sistema, al agua, y ustedes se van a fijar que la temperatura empieza a subir. Sube, 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 sube. Se supone que está subiendo de temperatura hasta llegar a un valor que es cuando hace el cambio de fase, que es los 100 grados Celsius, bien, del líquido al gas. Si ustedes se fijan, en este mismo instante, el agua está saliendo vapor, está cambiando del líquido al gas. Estoy con la flama aquí prendida, sigo metiendo calor, sigo metiendo energía al sistema, pero si ustedes se fijan, la temperatura no cambia. Y eso es un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Hasta el momento tengo entendido que nadie sabe por qué ocurre, pero ocurre. Cuando hay cambios de fase, la temperatura del cuerpo no cambia. Bien, lo cual nos genera un gran problema. ¿Por qué? Porque yo ya por lo menos en las clases anteriores grabadas y en las guías les mostré esta ecuación, que es la ecuación del calor. La ecuación del calor se calcula como la masa del cuerpo que estoy calculando, el calor específico del cuerpo que estoy calculando, que depende de cada cuerpo, y la variación de temperatura que este cuerpo experimenta. Bien, variación de temperatura, recuerden que la variación siempre es lo final menos lo inicial. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Si yo,
Por ejemplo, tengo un material que esté inicialmente a 10 grados Celsius y lo caliento hasta los 20 grados Celsius, significa que su variación son 10 grados Celsius. 20 menos 10, 10. Por lo cual, si por ejemplo tengo un material que inicialmente está a 10 grados Celsius y finalmente está a 10 grados Celsius, significa que su temperatura no varió. Por lo cual yo puedo entender que yo ni le metí energía ni le saqué energía. Por esa razón se quedó a la misma temperatura. Pero recuerden que en el cambio de fase tampoco hay variación de temperatura. Pero eso no significa que, por ejemplo, cuando les mostré ese simulador, no significa que yo no le esté metiendo energía al sistema. ¿Bien? Por lo cual, esta ecuación durante el cambio de fase no me sirve. Tengo que ocupar otra ecuación para poder calcular cuánta energía o cuánto calor se mete o se saca para poder hacer el cambio de fase. Para poder hacer esto, tengo que ver cuál es la variable que depende. Si yo, por ejemplo, quiero derretir un cubito de hielo y quiero derretir un iceberg, ¿cuál va a ser más fácil de derretir? Claramente el cubito de hielo. ¿Y por qué el cubito de hielo? Porque el cubito de hielo tiene menos masa en comparación al iceberg. Bien. Por lo cual, la masa es inmediatamente la variable que está dependiendo. Esta es la relación proporcional que se da. El calor, recuerden que ese símbolo es directamente proporcional. El calor es directamente proporcional con la masa. Es decir, un sistema que tenga más masa significa que le tengo que o meter más calor o sacarle más calor para poder hacer el cambio de fase. Si yo trato, por ejemplo, de hacer un cambio de fase, es decir, por ejemplo, de derretir, pasar del estado sólido al estado líquido, el agua, un cubito de hielo, no es lo mismo que tratar de derretir, por ejemplo, un pedazo de aluminio o un pedazo de cobre. Por lo cual, el material del cual está hecho también es una variable que hay que considerar. Y esa variable, recuerden que en física experimental, para pasar de una proporcionalidad a una igualdad, es metiendo una constante. Y esa constante se llama calor latente de cambio de fase, que depende de cada material. Cuando yo tengan ejercicios de cambios de fase, ustedes tienen que ir acá, a esta tablita que yo les puse al final. Por ejemplo, calor latente de fusión es el calor necesario para hacer el proceso de sólido a líquido. Y el calor latente de vaporización es el calor necesario para hacer el cambio de líquido a gas. Por ejemplo, si yo voy al agua, el calor latente de fusión, este valor 79,92 lo voy a redondear a 80. Son 80 calorías gramo. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero pasar 1 gramo de hielo del estado sólido al estado líquido, yo tengo que meter 80 calorías. De esa forma yo puedo pasar del estado sólido al estado líquido de 1 gramo. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tuviera 2 gramos de hielo, significa que tendría que meter 160 calorías. Bien. Voy a dar un valor hipotético. Supongamos que el calor latente de cambio de fase son 5 calorías por gramo. Significa que para derretir 1 gramo tengo que meter 5 calorías. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tuviera 3 gramos, tendría que meter 15. 3 por 5. ¿Bien? La dificultad de estos ejercicios en general no es difícil, ya que simplemente es saber cuánta es la masa que tengo y el material que yo estoy haciendo el cambio de fase. Acá en la guía yo les puse un ejercicio. Supongamos que yo tengo una barra de cobre de 20 gramos que se encuentra en su punto de fusión. Es decir, que está justo en la temperatura de que hace el cambio de fase del estado sólido al estado líquido. ¿Cuánta energía yo tendría que meter para poder hacer ese cambio? Tengo 20 gramos. Si estoy en la temperatura justo de fusión, yo tengo que ir a la tablita y ver. El material era cobre. El material era una barra de cobre. Entonces yo voy a la tablita y digo, ya, cobre. El cobre tiene un calor latente de fusión de 32,16. Entonces, para términos de operaciones, serían calor latente 32,16 por la masa que son 20 gramos. Y esa multiplicación, me da 643,2 calorías. Esa sería la cantidad total de energía que yo tengo que meter o de calor que yo tengo que meterle a esa barra de cobre para hacer que esos 20 gramos pasen del estado sólido al estado líquido. Bien. Ahora, en general, sería muy fácil esos ejercicios, pero tenemos que complicarlo un poco. Aquí yo les puse otro ejemplo. Se tienen 100 ml de agua, 100 ml serían aproximadamente 100 gramos de agua, que parten a 80 grados Celsius y yo los quiero llevar hasta convertirse en agua a 120 grados Celsius. Agua en este caso, en estado gaseoso. ¿Cómo yo sé? En esta tabla, aparte de tener los calores, también tengo las temperaturas a las cuales se producen los cambios de fase. Si yo les digo que tengo este líquido
que parte a 80 grados Celsius, yo sé que el agua se evapora a 100 grados Celsius. Como parte a una temperatura menor a 100 grados Celsius, yo sé que parte en estado líquido. Y va a terminar a 120 grados Celsius. Bien, por lo tanto, si yo hago esto en esquema, significa que voy a tener un intervalo entre los 80 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius, donde no va a haber cambio de fase. Por lo tanto, aquí esa ecuación que ya habíamos visto antes sí es válida. Aquí van a tener que usar esta ecuación. Bien, llego a los 100 grados Celsius y se produce el cambio de fase. Por lo tanto, en ese punto específico, esa ecuación no me sirve. Voy a tener que ocupar la ecuación de cambio de fase. Una vez calculado cuánta energía se necesita para hacer el cambio de fase, voy a tener vapor o vapor de agua a 100 grados Celsius que lo quiero llevar hasta 120 grados Celsius. Entonces voy a tener un intervalo donde no hay cambio de fase y voy a tener que ocupar esta ecuación. Al final, calculé esta cantidad de calor y esta cantidad de calor, por lo tanto el calor total que tuve que haber invertido va a ser simplemente la suma de todos los calores. Bien, aquí les dejé algunos ejercicios. Estos ejercicios tienen unas pillerías, ¿bien? Y que son sumamente importantes, chicos, que ustedes aprendan a reconocer. Por ejemplo, voy a inventar un ejercicio. Si yo les digo, tengo 20 gramos de plomo que parte con una temperatura de 300 grados Celsius y yo lo quiero llevar hasta una temperatura de 500 grados Celsius. ¿Bien? 20 gramos de plomo. Entonces, si yo les digo que parte a 300 grados Celsius, yo me fijo en el punto de fusión del plomo. El plomo hace el cambio de fase a los 327 grados Celsius. Por lo tanto, en este ejercicio hipotético, el plomo parte en estado sólido. Por lo tanto, voy a tener 300 grados Celsius hasta los 327, va a haber sin cambio de fase. Llego a los 327, hay cambio de fase. Después de los 327 hasta los, dije 500 grados Celsius, no hay cambio de fase. ¿Y por qué? Porque el plomo ebulle, es decir, pasa del estado líquido al estado gaseoso a los 1750 grados Celsius. Bien. Otro ejercicio hipotético. Yo les digo, tengo aluminio, tengo una barra de 50 gramos de aluminio que parte su temperatura en 2000 grados Celsius y lo quiero llevar hasta los 3000 grados Celsius. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a la tabla de punto de ebullición y yo les dije aluminio a 2000 grados Celsius. El aluminio se funde, es decir, pasa del sólido al líquido a los 660 grados Celsius. Por lo tanto, como partió con 2000 grados Celsius, está entre medio del intervalo entre 660 y 2450. Por lo tanto, este aluminio en este ejercicio parte en estado líquido. Bien, está entre medio de ese valor. Es mayor que 660, pero menor de 2450. Por lo tanto, voy a tener que ver un intervalo de 2000 a 2450, que es donde no hay cambio de fase. Llego a los 2450, cambio de fase. Y después paso de los 2450 a los 3000 grados Celsius, donde no hay cambio de fase. Calculo calores individuales y al final sumo. Bien, si tienen dudas con estos ejercicios, ya creo que con lo que estoy explicando entenderán por qué yo quería tenerlos en la clase, haciendo la explicación de estos ejercicios, porque de verdad por aquí igual es bastante complejo. Si tienen dudas, me escriben. Ahora, recuerden que cuando no hay cambio de fase, tenemos que ocupar el valor del calor específico. Y para eso yo les puse esta tabla. Bien, yo les puse un ejercicio del cobre, entonces cuando no hay cambio de fase tengo que recurrir a este valor para el calor específico. Eso, si tienen duda me escriben, espero que les haya servido, espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Si tienen más dudas, consulten la guía, consulten los ejercicios que yo les puse como ejemplo para que ustedes puedan desarrollar. Eso.